Buenos días, chicos. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Nos habíamos quedado... A ver, por aquí tengo el tema. Nos habíamos quedado por los métodos de estudio de la Tierra, ¿verdad? Estábamos hablando de método sísmico, ya estaba visto. Campo magnético y magnetosfera, que lo tenéis en el libro, tema 2, página 36, donde viene explicado un poquito. Y nos habíamos quedado... Voy a dar la luz, chicos. Perdonadme medio segundo, que si no me voy a quedar cegato. Vale. Pues nos habíamos quedado método magnético, habíamos hablado de qué era el campo magnético, cómo se formaba, qué utilidades tenía en geología, habíamos explicado un poquito lo de que la polaridad del campo magnético terrestre cambia cada cierto tiempo, no tenemos muy claro por qué. Y en la polaridad norte pues estará de vez en cuando donde debería estar la sur y viceversa, se va intercambiando. Lo que se llama polaridad normal es cuando coincide el norte con el norte que tenemos ahora, y polaridad invertida pues cuando está al revés, cuando el norte señalaría al sur geográfico, ¿vale? ¿Qué importancia tuvo? Pues sobre la teoría de expansión del fondo oceánico, que fue donde nos quedamos. Que no sé si en el vídeo lo llega a contar esto, me suena que sí, pero bueno. Lo que se observó fue que en el fondo oceánico, a ambos lados de las dorsales oceánicas, de una gran cordillera que surcaba el medio del océano Atlántico, de hecho si os imagináis el océano Atlántico, entre Norteamérica y Europa y entre Sudamérica y África, en el medio del océano Atlántico hay una gran cordillera que va de norte a sur, atravesando todo el Atlántico. Esa cordillera es la dorsal oceánica. Lo que demostró el señor Hess, que es este que tenéis en la imagen de aquí, fue que a través de esas cordilleras ascendía el magma proveniente del interior terrestre y esto provocaba el empuje de la corteza oceánica hacia ambos lados, de tal manera que en el caso del Océano Atlántico, para que lo entendáis, lo que estaría ocurriendo es que por esa cordillera, por esa dorsal oceánica, saldría magma en estado líquido, lógicamente, si no, no sería magma, solidificaría, pero como consecuencia de ese empuje hacia arriba, se estaría expandiendo el fondo oceánico, de tal manera que a día de hoy África y Sudamérica se estarían separando. Eso querría decir que antes estuvieron unidos, como ya sabéis en la historia de la Tierra, cuando estaba Pangea unida, y Norteamérica y Europa habrían estado todo ello unido, ¿no? Entonces, ahora se estaría expandiendo a través de estas dorsales oceánicas. Lo que observó Hess fue esto que tenemos en la imagen de la derecha, y era que teníamos bandas a ambos lados de la dorsal en las que coincidía el espesor y la polaridad de esa banda. Entonces teníamos, por ejemplo, invertida, invertida, normal, normal, la siguiente, invertida, invertida, normal, normal, invertida, invertida, normal, normal, de manera simétrica. Por lo que él decía que esta banda y esta banda se habían creado a la vez, lógicamente se estarían creando ahora, serían las más recientes. Esta y esta, por ejemplo, se habrían creado a la vez, entonces habría un momento en el que esas dos habrían estado unidas, cuando antes de que se expandiera el fondo oceánico, y las más antiguas, lógicamente, serían esta y esta, ¿vale? Que si volvemos atrás en el tiempo, esta estaría aquí, en el momento que se creó, y esta estaría aquí. Esto se demostró después mediante métodos de datación absoluta en los que se dataron los millones de años del fondo oceánico y se vio que a ambos lados de la dorsal el material es muy reciente, muy nuevo, muy moderno, mientras que en las zonas más alejadas de las dorsales oceánicas está el material oceánico más antiguo, llegando a los 200 millones de años en el caso más antiguo de las dorsales perdón, de la corteza oceánica terrestre, ¿vale? Entendido método magnético y para qué sirve, de todas maneras os recomiendo que le echéis un vistacete a la página 36, pero sobre todo a la 37, a las aportaciones del método magnético. Bien explicado lo que os acabo de contar, con una imagen muy similar a la que os he enseñado, esta de aquí, que no sé si verá la imagen, espero que sí. Y bueno, esa es la idea de las aportaciones del método magnético. ¿Qué aportación realmente nos da al interior? Que al final es lo que nos interesa. Pues nos está dando la aportación de saber que por debajo de la corteza se provocan ascensos de material y esos ascensos provocan el movimiento de las placas que están por encima de la corteza, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que, o lo que estamos dando de explicación del interior de la Tierra es el movimiento o los movimientos que se provocan por debajo de la Tierra y que tienen una consecuencia en el movimiento de las placas tectónicas, ¿vale? O sea, esta sería la gran aportación. Y donde tenemos el mejor ejemplo, pues es en la dorsal oceánica, ¿vale? Vamos con el último método, el método gravimétrico. En el libro os viene una cantidad
enorme de materia. Yo solo os voy a explicar un poco en qué consiste. No os voy a dar mucha chapa, solo el fundamento teórico de qué es, porque no me interesa verlo en profundidad. Bueno, la gravimetría básicamente es estudiar la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra no es uniforme, sabéis, ya por en física habéis visto que la fuerza de gravedad tiene bueno, provoca una aceleración de 9,8 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? 9,81 de media. Pero, chicos, la gravedad no es constante en la Tierra. Depende de muchos factores. Entonces, en función de esos factores se van a producir lo que llamamos anomalías positivas y anomalías negativas. Anomalías positivas son aquellas que provocan una gravedad superior a esos 9,81 de media. Por ejemplo, 9,817. Ten en cuenta que son anomalías muy pequeñas. O sea, no es que pasa de tener 9,81 a tener 11. No. O sea, son de decimales, ¿vale? Son anomalías muy pequeñas. Entonces tenemos anomalías positivas, negativas. Positivas, aquellas que aumentan la gravedad en un punto concreto de la Tierra, y anomalías negativas, las que lo disminuyen. Entonces, primero lo que vamos a hacer para estudiar la gravedad de la Tierra es ver la gravedad teórica. Como sabéis, la gravedad depende de la distancia a la que estemos del centro de la Tierra. Por lo tanto, la gravedad teórica, o mejor dicho, la gravedad real, no va a ser la misma, por ejemplo, en el ecuador que en el polo. Lógicamente, en los polos, el radio como es menor, ¿cómo será la gravedad? Recordad que la gravedad, voy a sacar la pizarrita. ¿Dónde la tengo? Pizarrita, el lapicero lo tengo aquí. Vamos a dibujar. Esto es de una clase que he dado antes en geología. Merde. Estas cosas en francés se pueden decir, ¿verdad? No pasa nada. Vale, mirar. La fuerza de gravedad depende de la ley de gravitación universal propuesta por Newton, que decía que F es igual a m por m partido de r al cuadrado, si no me equivoco, y espero que no porque estaría quedando fatal, en la cual el radio del planeta es un denominador, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayor sea el radio, la fuerza que provoca o la fuerza de gravedad que tenemos es menor, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a ser menor la gravedad? En el ecuador. ¿Dónde va a ser mayor? En los polos. Una vez corregido eso, nosotros haríamos esta fórmula y nos daría, imaginaos, esto no es real, ¿eh? Lo voy a exagerar mucho. En vez de 9,81, que sería la media, puede que en el ecuador me diese, ya os digo que esto no es así, 9,5. Y que en el otro lado me diera 10,2, por ejemplo. Vale, esto no sería una anomalía. Esto es lo normal, porque teniendo en cuenta el radio de la Tierra, yo tengo esto y esto. ¿Vale? Si nos ponemos muy estrictos, vamos a darnos cuenta que aparte del radio de la Tierra tenemos que sumar el radio de las montañas o de los valles. Es decir, en las montañas el radio va a ser mayor y en los valles va a ser menor. Por lo tanto, en las montañas, en el alto de una montaña, la gravedad será menor y en la y aquí será mayor, ¿sí o no? ¿Entendéis, no? Bueno, una vez calculado teniendo en cuenta m, todo esto, una vez tenido en cuenta todo esto, nos va a dar un valor que es el valor teórico, ¿vale? Entonces hacemos todo este cálculo y de repente nos dice que en el punto en el que estemos de la Tierra, imaginaos, voy a hacer una porción del planeta Tierra, que tiene una montaña, ¿vale? Entonces estamos en este punto, y en este punto me dice que tendría que ser de 9,7. Lo exagero mucho, ya os digo que la variación es mucho menor. Lo exagero mucho para que lo entendáis. Entonces yo subo aquí con unos aparatos para poder medir la gravedad, la fuerza de gravedad, y de repente veo 9,72. Vale, hay una varianza. Hay una anomalía positiva de 0,02. Es decir, yo he tenido en cuenta el radio de la Tierra, el de la montaña, todo. He tenido en cuenta todo. Y aún así, no me coincide el valor real con el valor teórico. ¿Vale? ¿Entendéis hasta aquí, no? Entiendo que esto es bastante complejo. Vale, ¿qué puede provocar una anomalía positiva, chicos? ¿Qué puede provocar? Tened en cuenta que esto es un método de estudio interno de la Tierra. O sea, estamos intentando saber cómo es la Tierra por dentro. ¿Qué podría provocar una anomalía positiva? Y si yo en esa misma montaña hubiese medido 9,68, por lo tanto una anomalía negativa de menos 0,02, ¿qué podría provocar esa anomalía negativa? Ahora quiero que penséis un poco, que reflexionéis. ¿Vale? Fijaros, la fórmula, la propia fórmula, me da
una pista, m y r cuadrado. La gravitación universal no la puedo cambiar. La masa del objeto que va a ser atraído, tampoco. Y la masa de la Tierra. En principio tampoco. Pero claro, la masa es la masa que está en la recta desde el centro hasta aquí. ¿Qué ocurriría, chicos, si aquí tuviese un gran material altamente denso? Muy denso. ¿La gravedad será mayor o la gravedad será menor? Si yo, por ejemplo, aquí tengo una inclusión con un montón de minerales metálicos, rico en hierro, en níquel, por lo que sea, ¿provocará una anomalía negativa o positiva? Evidentemente, si es un material más denso, aumentará la masa en la vertical, por lo tanto, provocará una anomalía positiva. ¿Y qué ocurrirá si yo justo debajo, en vez de tener esto, tengo un material muy ligero, como por ejemplo unos yesos, unas salitas o una bolsa de petróleo? Money. Provocará una anomalía negativa, ¿vale? Entonces, esto me sirve para detectar materiales que están bajo la Tierra que van a ser o muy altos en cuanto a su densidad o muy bajos en cuanto a su densidad. Cuando sean muy altos en densidad, anomalía positiva. Cuando sean bajos en densidad, anomalía negativa. Y para esto, chicos, es para lo que sirve el método gravimétrico, para detectar en profundidad materiales que tienen una anomalía en cuanto a su densidad. Y esa anomalía en la densidad provoca a su vez una anomalía en la fuerza de gravedad. ¿Habéis entendido el fundamento teórico? Esto es lo más importante. Fijaros, en el libro, voy al libro porque no quiero que estudiéis todo, os viene la ley de gravitación universal, que eso sí que es importante en la página 38. Entonces, echadle un vistazo porque si no, no podéis entender todo lo demás. Me explica lo que es la anomalía de la gravedad, que sería la formulita aquí, pues la gravedad real menos la gravedad teórica, ¿vale? Y nada más, eso no leáis nada más. Lo que sí que me interesa es las aportaciones, que es lo que tenéis en la página 39, ¿vale? Echadle un vistazo, porque esto, pese a que no es excesivamente importante, sí que puede haber algo en el examen. Lo que más me interesa es esto que os he contado de las anomalías positivas y de los materiales más densos, por eso os lo he contado. Esto no viene en el libro, así que veros el vídeo y anotadlo en el cuaderno, porque lo puedo preguntar, ¿vale? Y en el libro no viene, en el libro se explica el mecanismo de isostasia, que eso sí que es una pequeña definición, os voy a pedir la definición al finalizar el tema, así que tampoco os apuréis demasiado. Mirad, básicamente, volvemos al esquema, os voy a explicar aquí un poquito lo de lo que os contaba ahora, ¿vale? Cuando se provocan anomalías positivas o anomalías negativas. Pues por ejemplo, una sal gema que tiene una densidad menor, ¿vale? Esto sería una evaporita, puede ser un yeso, puede ser, bueno, puede ser sal, pues alita, ¿vale? Entonces la densidad, como es más baja, provoca, en este caso, esto sería el dinamómetro, provoca una atracción menor que en las zonas donde no está. Por lo tanto, aquí tendríamos una anomalía de tipo negativa. Por ejemplo, en esta falla tenemos una roca magmática de alta densidad y unas rocas sedimentarias de baja densidad, pues estoy detectando, en este caso, esta falla, ¿vale? Un mineral de tipo ferromagnético o de hierro, pues anomalías positivas, ¿entendéis? Es para esto, ¿eh? Con estas anomalías positivas y negativas detecto en profundidad cambios en la densidad de los materiales que están por debajo de la Tierra, ¿vale? Esta sería la aplicación más importante del método gravimétrico. Echadle un vistazo de todas maneras a la isostasia, que viene en la página que os he mencionado anteriormente. Y vamos a finalizar el tema ya con los ciclos convectivos, que vienen también explicados pues en la página 40, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poco lo que es lo que son los ciclos, el método térmico y los ciclos convectivos, y con esto finalizamos. Os dejaré un documento de Word con los ejercicios final de tema que hay que hacer y también de las fotocopias del método sísmico, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco por qué se provocan los ciclos convectivos y de dónde sale el calor interno de la Tierra. Bueno, el calor interno de la Tierra proviene de dos fuentes principalmente. El calor interno de la Tierra, que va a ser el motor de los ciclos convectivos que os voy a explicar ahora, proviene de dos fuentes. La primera es lo que se llama el calor primigenio, que fue el calor, o que es el calor que queda de manera residual de cuando se formó la Tierra. En el ádico, recordamos que la Tierra era una gran bola de magma y que se fue enfriando progresivamente, que se sigue enfriando progresivamente, de tal manera que lo más frío
es la corteza, lo más caliente, el núcleo de esa gran croqueta. ¿Os acordáis del ejemplo de la croqueta que os pongo siempre, no? Entonces vamos de la capa más fría, la corteza, a la más caliente, que es el núcleo interno, ¿no? Y progresivamente pues ganando temperatura. Pero esta no es la única fuente de calor que tiene la Tierra. De hecho, si esta fuera la única fuente de calor que tiene la Tierra ya se habría enfriado del todo. Sino que en el núcleo se están dando, bueno, no solo en el núcleo, pero principalmente en el núcleo se están dando eh, reacciones de desintegración radiactiva que provocan calor, ¿vale? Que provocan mucho calor. Entonces, a la parte de que se está enfriando todavía de la formación primigenia, se está compensando con el calor que va generando el núcleo, ¿vale? Por estas reacciones de radiactividad, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, claro, tenemos un núcleo muy caliente y una corteza muy fría. Eso provoca cambios en la densidad, ¿vale? Y el calor en las capas que tengan la capacidad de fluir va a provocar que si son capaces de fluir, ¿qué hace un objeto cuando está caliente? Tiende a ascender, ¿no? ¿Por qué? Porque su volumen es mayor y su densidad es menor. Es lo que hace, por ejemplo, un globo aerostático. Un globo aerostático para encender, pues enciende el propio globo, se calienta el gas que tiene dentro y se expande y entonces asciende, ¿no? El globo aerostático. Esto es fácil de entender. Pues de manera muy parecida, en el núcleo externo, está en contacto, calienta al manto y se provoca la ascensión en las zonas en las que hay más calor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese material, conforme va ascendiendo, se va a ir enfriando progresivamente. Y de hecho, se va a enfriar muy bruscamente cuando entra en contacto con la corteza, porque la corteza está fría. Entonces, esto de repente se enfría mucho y su densidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque su volumen disminuye. Al enfriarlo, el volumen disminuye, la densidad aumenta y como la densidad aumenta, va a tender a descender. Lo que va a provocar que se formen los ciclos convectivos o las células de convección, que es esto que veis aquí. Y que una vez que baje se volverá a calentar, volverá a aumentar el volumen, disminuirá la densidad y volverá a ascender. Y así o sea, periódicamente, ¿vale? Asciende, baja. Yo os pongo siempre un ejemplo. Y es que si cogéis una olla y ponéis macarrones a hervir, unos pocos vais a ver que los macarrones no están quietos, sino que los macarrones van a ascender y bajar, ascender y bajar, ascender y bajar. ¿Por qué? Porque se van a provocar células de convección dentro de la olla con los macarrones, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto muy importantes para el tema siguiente? Pues el movimiento de las placas. Fijaros, en las zonas en las que asciende se provoca una cosa que ya vimos, la expansión del fondo oceánico, porque va a ascender este material y en las dorsales va a expulsarse va a expulsarse en forma de magma, ¿vale? Esto va a provocar la divergencia, ¿vale? De estas dos zonas de la corteza oceánica y se va a provocar una ruptura, de hecho, y va a hacer que esto se separe. Cuando se enfríe, ¿qué va a ocurrir? Que se va a llevar a la corteza oceánica y a la litosfera oceánica, se la va a arrastrar hacia abajo y esto va a provocar que la corteza oceánica está en constante regeneración. Zonas de creación de corteza, las dorsales, zonas de destrucción de corteza, las zonas de subducción que veremos en el tema siguiente, ¿vale? Entonces, la consecuencia más directa es el movimiento de las placas tectónicas. Es el motor de las placas tectónicas son estas células convectivas que os estoy comentando. Además, el enfriamiento en las zonas de subducción, el enfriamiento que se va a provocar aquí, va a provocar que, claro, la densidad aumenta tanto por su enfriamiento que esto provoca lo que se llama el efecto toalla mojada o el efecto de arrastre, que es que una vez que se enfría, pues la corteza, como tiene mucha masa, porque es muy densa, mucho más que la corteza continental, pues se va a arrastrar y se va a ir hacia el fondo del manto. Esto se va a fundir, va a desaparecer, se va a formar en un semisólido, lo que es la roca en sí va a desaparecer, se va a regenerar y volverá otra vez en forma de magma a aparecer en las zonas de creación de la corteza. Por lo tanto, la corteza oceánica está en constante regeneración. Un dato muy importante es que la corteza oceánica más antigua, datada, tiene solo 200 millones de años, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como está en constante regeneración, pues en las zonas de destrucción donde más millones de años tiene, donde más antigua es de 200 millones de años, tan solo, muy poquito, en comparación con los 4.600 millones de años que tiene la Tierra. Una cosa que os quiero comentar,
pero que la daré en clase, porque es de estas cosas prácticas que me parece que es más importante que os las explique en vivo. Es en la página 40, recordádmelo si se me olvida, la gráfica que viene en el margen derecho, ¿vale? Que es el gradiente geotérmico. Entonces en clase os explicaré qué es eso del gradiente geotérmico y por qué no es uniforme conforme vamos bajando en bueno, conforme vamos ganando profundidad en la Tierra, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que os quería contar. Finalizamos el tema. Ya os digo, os dejaré un documento de Word con los ejercicios que tenéis que realizar, tanto del tema, los de final de tema, como los de las fotocopias de método sísmico que os dejé. Y con esto hemos finalizado el tema 2. Y comenzaremos ya el tema 3 pues la próxima semana. Adiós.